Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay tanta sabiduría en el libro de los Salmos. No importa qué salmo tomes y comiences a leer, siempre hallarás algo que impactará tu vida. Te hará pensar en algo de manera diferente. Hará que te comportes de manera diferente y que te acerques más al Señor. Los salmos son escritos poderosos que provocan un cambio celestial en nuestra vida. A través del libro de los salmos, aprendemos cómo adorar a Dios adecuadamente. Toma tu Biblia y ve conmigo justo allí, al libro de los salmos, en el Salmo número 7. Vimos hace algunas semanas que David había desobedecido a Dios y por causa de su desobediencia estaba sufriendo. Pero, sin embargo, en medio del pecado, de su propio pecado, David se volvió a Dios y cuando estaba sufriendo por causa de sus propias acciones, aún así, clamó a Dios por su ayuda. Hemos aprendido un principio que está en varios lugares de la Biblia y lo llamamos en hebreo Kal Veihomer. Significa literalmente ligero y pesado. Y su significado es el siguiente. Si tú realizas una acción en una situación moderadamente difícil, ¿qué acción? Orar. ¿Cuánto más lo harás? ¿Cuánto más orarías si la situación es muy difícil? Así que el principio es este. Si oramos pidiendo la ayuda de Dios cuando somos culpables, y si creemos que Dios se volverá a nosotros trayendo perdón y misericordia, y que Él nos perdonará y nos ayudará en medio de nuestra desobediencia para llevarnos de vuelta al arrepentimiento y a la obediencia, y que aún así nos extenderá su gracia, ¿cuánto más deberíamos esperar que el único Dios verdadero, ese Dios misericordioso, ese Dios lleno de gracia, ese Dios perdonador, cuánto más deberíamos esperar que Dios actúe en nuestro favor cuando somos inocentes, cuando estamos sufriendo, pero no por causa de nuestro pecado, sino por causa de la persecución y por la maldad de otros? Eso es lo que aprendemos de David en este salmo. Así que ve conmigo de nuevo. Este salmo tiene lo que hemos aprendido a llamar una inscripción, para darnos algo de entendimiento sobre cómo comprender el texto. Quiero decir que en este Salmo 7 hay varias cosas que resultan confusas. Cuando digo confusas, quiero decir, en primer lugar, que se pueden interpretar de diversas maneras, porque el texto y la gramática no son del todo claros. En segundo lugar, ciertas palabras que se usan aquí, simplemente no estamos seguros de cómo entenderlas. Algo que veremos en el primer versículo es que hay una referencia y las autoridades rabínicas, así como los comentaristas cristianos más comunes, ven las cosas de manera diferente en cuanto a cómo entender varias de estas referencias. Así que vamos a analizar este salmo como mejor podamos, mirando el texto cuidadosamente y en oración, para que Dios nos ayude a entender su revelación. Comencemos. Salmo número 7,
y voy a estar mirando el primer versículo en hebreo, que es la inscripción. Probablemente vaya un versículo antes del tuyo. Es decir, antes del versículo 1 en tu Biblia verás esta inscripción. La primera palabra que leemos es Shigayon. La mayoría de los comentaristas cristianos ven esto como una palabra que habla de meditación, una meditación intensa, que David realmente está yendo delante de Dios, reflexionando, examinándose a sí mismo, analizando la situación y no simplemente lanzando ante Dios una petición a la ligera, sino revisando las cosas de una manera muy cuidadosa. Bien, otros dirán que esto tiene que ver con un instrumento, y otros dirán que David está hablando de algo injusto que le está ocurriendo. Como quiera que elijas entender esto, leemos aquí que esto fue escrito por David. Esta oración de meditación, esta injusticia que estaba sufriendo, o el instrumento que él tenía en mente para que acompañe musicalmente su cántico. Luego vemos la siguiente frase, Ashir Shar le Adonai, que significa que él cantó al Señor. Bien, esta palabra para cantar también puede significar recitar poesía. Y poesía simplemente significa un salmo. Entonces, David escribió esto, compuso estas palabras con el fin de presentarlas a Dios para elevarlas ante el Señor. ¿Y cuál fue el propósito de hacerlo? Sigue leyendo. Dice, Al Divrei Cush ben Yemini. Casi sin excepción, los comentaristas rabínicos entienden que esto es cuando el rey Saúl comenzó a perseguir a David sin razón alguna, simplemente porque Saúl sabía que había desobedecido a Dios, que Dios le había dado la espalda para levantar a David. Por esa razón, Saúl quería destruir a David. No se trataba tanto de David. David, en realidad, como todos sabemos, fue una bendición para Saúl. Él ayudó a Saúl. Él estaba con él para ser una influencia positiva. Pero Saúl rechazó eso y no se humilló a sí mismo, ni quiso entregar su reinado al hombre que Dios eligió. Y Dios eligió a David debido a la rebeldía de Saúl, porque Saúl no confió en el Señor. Él no respondió con obediencia a la revelación de Dios. Otros dicen que esto habla de otra situación en la Escritura relacionada con otro adversario de David, mientras que otros simplemente consideran que este salmo trata de algo de lo cual no tenemos conocimiento bíblico directo, pero habla de uno que estaba en contra de David y que se le oponía sin una causa justificable. Simplemente lo estaba persiguiendo y no solo se trataba de este sujeto, este llamado Cus, hijo de Benjamín, sino que también hizo que otros se unieran a él para perseguir a David. Ahora verso 2 en hebreo, que es el 1 en español. David comienza afirmando su fe y dice, el Señor, mi Dios. Y usa esta palabra única de 4 letras para Dios, Yud-Hei Vav-Hei, que normalmente traducimos como el Señor. David está afirmando a este Dios, un Dios trascendente, un Dios sin ningún tipo de limitaciones, que Él es, y luego dice Elohai, mi Dios. Continúa y escribe, en ti he tomado refugio. Es decir, David no está buscando ayuda en otras fuentes, medios o individuos. David se ha dado cuenta de que solo Dios
es la verdadera solución a su problema. No importa quién sea el enemigo, puede haber una variedad de enemigos. Estos enemigos pueden ensamblarse en unidad contra los hijos de Dios o las hijas de Dios, contra los creyentes. Pero Dios es más grande. Así que David dice, en ti, y eso es lo enfático, en ti he hallado refugio. Y esta palabra para hallar refugio implica confianza, implica fe. Siguiendo con el texto, David confía en Dios y le dice, sálvame de todos mis perseguidores. El término está en plural y luego usa una palabra diferente para decir, líbrame. Esta palabra de liberación significa, yo no puedo hacerlo. Y si voy a encontrar liberación, si voy a encontrar salvación, si voy a encontrar una situación en la que mis enemigos sean derrotados, eso solo puede provenir de ti. Solo tú puedes hacer eso realidad. Siguiente versículo, que es el 3 en hebreo y el 2 en español. Si Dios no lo hace, y esto no es una falta de fe, simplemente dice, si no hay liberación, esto es lo que me va a pasar. Este será el resultado. Él dice, no sea que desgarren mi alma como un león. Lo que traduje como mi alma es la palabra nafshi, y está hablando de su esencia misma, de su vida, de lo que Él es. Esto nos comunica que si Dios no actúa en una situación, o en esta situación en particular, David dice que habrá llegado su fin, y todo su ser, la esencia de lo que Él es, lo que tiene, su llamado, todo eso, llegaría a su fin. La terminología que usa David demuestra la seriedad de este asunto. Esto es verdaderamente una cuestión de vida o muerte. Y continúa. La siguiente palabra es parej, que significa nuevamente. Al indagar descubrimos que Rashi dice que esto tiene que ver con ser quebrado. Quebrado sin que nada pueda repararlo. Entonces dice que estos enemigos que lo están persiguiendo están quebrando a David y no hay otro alrededor que sea su matzil. Matzil es un término que en hebreo moderno significa un salvavidas. Es una persona que libera, que rescata a otros. Y una y otra vez David está diciendo, no hay nadie más, Dios. El pueblo se ha unido a mi enemigo. David está solo. Él se siente muy solo y aquí declara que solo Dios puede librarlo. Verso 4, que es el verso 3 en español. El Señor mi Dios, esa misma frase que vimos al principio del versículo 2 en hebreo. Oh Señor mi Dios. Y David está diciendo algo ahora, está confesando. Nos está dando más indicaciones sobre la situación en la que está, afirmando, como diríamos en hebreo, Haf mi patient, lo que significa que Él es inocente. Él no ha hecho las cosas de las que aparentemente se le está acusando. Él no ha sido desleal, y si esto es en efecto en relación con Saúl, sabemos que David no era enemigo de Saúl. El lema de David era, no me levantaré contra el ungido del Señor. Así que aquí leemos su confesión. Él dice, oh Señor mi Dios, si he hecho esto, es decir, si he hecho lo que se me acusa, y si hay alguna maldad, iniquidad, perversidad en mis manos. David dice, si he hecho cualquiera de estas cosas de las que están acusándome, y luego dice, si yo he... Y aquí tenemos una palabra para recompensa. Es una palabra de venganza.
Si esto se trata de su historia con Saúl, Saúl no estaba a favor de David. Sabemos que Saúl le tiró una lanza para intentar matarlo. Hizo que soldados lo persiguieran. Y con todo, David está diciendo, no estoy devolviendo el mal. No he hecho nada contra aquel. Y dice aquí, no estoy devolviendo con mal a aquel que antes estaba en paz conmigo. Él dice, yo no he hecho nada y ciertamente no he venido para hacerle daño a alguien que estaba en paz conmigo. Y no he saqueado, no le he quitado nada a mi enemigo sin justificación. Lo que he hecho siempre ha sido por una razón. David está diciendo una y otra vez, de lo que me acusan, soy inocente. No he hecho lo que ellos dicen, y en otras palabras, no he devuelto mal a una persona que me ha hecho bien. Yo no he hecho esto. No soy alguien que se ha comportado de la forma en que me acusan. Por tanto, dice, continuando en el versículo 6, que es el 5 en español, mi enemigo perseguirá mi vida. Y podríamos entenderlo de esta manera. Si soy culpable de estas cosas, entonces deja que mi enemigo persiga mi vida. Deja que me alcance, que me derrote y que pisotee mi vida en el suelo. Y mi honor, que sea reducido al polvo. Luego dice, Selah. Algo que la mayoría entiende como una palabra de gran emoción. Nadie sabe su significado con certeza, pero David está diciendo, si de alguna manera soy culpable, entonces que mi enemigo tenga éxito en destruir mi vida, devolverme al polvo, haciéndome caer al suelo, derrotado. David es inocente. Lo que deberíamos aprender de esto simplemente es que hay veces en que realmente has hecho lo correcto, pero la gente te devuelve el mal. Lo que estamos viendo aquí es que David está siendo acusado de algo, cuando en realidad son sus acusadores quienes a la verdad están haciendo lo malo. David no les ha hecho mal, pero ellos le están haciendo mal a él, y para colmo lo culpan. Así que David hablando, noten lo que dice, pasando al versículo 7 en hebreo o 6 en español, él dice, levántate, oh Señor. David ha confesado, ha dicho que es inocente. Dice, si no soy inocente, entonces que ese enemigo tenga éxito en destruirme y quitarme la vida. Pero como él es inocente, dice, oh Señor, levántate en tu ira y sé enaltecido. Aquí tenemos uno de los ejemplos de cómo concluye esta próxima frase, donde hay una diferencia de opinión. Y realmente, en cuanto a gramática, no estamos seguros de cómo debería traducirse. En las traducciones judías, y cuando miramos los comentaristas de los rabinos sobre este pasaje, lo traducen así. Oh Señor, levántate en tu ira y sé enaltecido en furia. Y esta sería la furia de Dios. Y esto que dice, de manera implícita, va en contra de su enemigo. Creo que los rabinos tienen razón aquí, porque si analizamos el paralelismo, vemos que aparece la palabra bei apeja. Apeja significa en tu ira. Y luego, en segundo lugar, cuando miramos, dice levántate, lo cual es paralelo al mismo término levántate. Tenemos la palabra kumá y hinasei, sé enaltecido. Y luego tenemos la palabra beiavrot, que significa furor. Tiene la misma partícula que la palabra para ira al comienzo de este versículo. Está en la misma forma, en el sentido de que
la partícula es la misma. Y luego tenemos la palabra para enemigos. Esta palabra para enemigo implica, en mi opinión, a la persona que recibirá este furor, la furia de Dios, su ira. La mayoría de los comentaristas cristianos lo traducen de forma diferente. Dirán algo como esto: levántate, oh Señor, en tu ira, y seas enaltecido. Y la implicación es en contra del comportamiento temerario o de la furia de mi enemigo. Así que tenemos dos formas muy diferentes de entender este verso. Continuemos. Leemos aquí, en la segunda parte del versículo 7, Vei urá elai, agítate. Es otro sinónimo para moverse o levantarse, pero esta vez habla de que se despierte a mi favor el juicio que tú has ordenado. De lo que David probablemente esté hablando aquí es de lo siguiente: Dios hace promesas en su palabra. Y por supuesto, debido a que Dios ha ordenado hacer unas cosas y a no hacer otras cosas, cuando hacemos las cosas que Dios dice que hagamos y cuando no hacemos las cosas que Él nos ha prohibido hacer, podemos esperar un juicio favorable, una recompensa, una bendición. Y esto es lo que David está buscando. David está diciendo: soy inocente, he hecho lo correcto, me he comportado adecuadamente. Por lo tanto, Dios, te pido que despiertes, que te muevas y lleves a cabo el juicio. El juicio, y esto habla de un veredicto. Este es el resultado que tú has ordenado, y la implicación es para aquellos que han actuado en obediencia. Verso 8 de nuevo, que es el verso 7 en español y 8 en hebreo. Tenemos la palabra va'adat leumim. Leumim es la palabra para naciones. La palabra aquí, va'adá o va'ad, es un término para un comité, una junta, cierto grupo. Y aquí habla básicamente de algo que algunos traducirían como edá, congregación, pero en realidad es va'ad. Dice aquí que el grupo de las naciones te rodean. Creo que esto habla de oposición. Así que las naciones, la confederación de las naciones, es como decir las Naciones Unidas, un grupo de naciones o de países, ellas te rodean y hacia ellas sé enaltecido. Y dice shuvá. Shuvá significa vuélvete. Y en este caso el sentido es vuélvete en su contra. Levántate en contra del mundo. Algunos han dicho que este salmo también habla apropiadamente en relación con el Mesías. El Mesías ha hecho todo correctamente. En su contexto original se trata de David, pero a partir de la vida de David podemos aprender sobre el Mesías. Y vemos que las naciones, todas las naciones, se volverán contra el Mesías, contra los propósitos del Mesías y contra su deseo de redimir a Israel. Así que aquí, cuando lo miramos, dice, vuélvete en contra, y haz que, dice, el Señor juzgará a los pueblos. Aquí tenemos a Dios, y David está diciendo, trae juicio sobre las naciones, sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque se oponen a tus propósitos. Eso era lo que le importaba a David. David quería ser un rey que cumplía el propósito, la voluntad, los objetivos de Dios. Y está descubriendo que, al avanzar en este sentido, se levanta una tremenda y cada vez más férrea oposición en su contra. Leamos la última parte del versículo 9, que es el versículo 8 en español. Él dice, júzgame, oh Señor,
conforme a mi justicia. Y conforme a... Esta sería la palabra para inocencia. Conforme a mi inocencia, puesta sobre mí. Así que David está buscando este juicio que será su vindicación. Y este es un principio importante que debemos recordar. A veces oímos el término juicio y siempre pensamos en condenación. Eso es solo un aspecto del juicio. Todos hemos oído la expresión, la otra cara de la moneda. Así que cuando hablamos de juicio, conlleva un elemento de condenación destinado para los que se oponen a Dios. Pero también existe esa otra cara de la moneda, que es la vindicación para aquellos que están con Dios, para los que son obedientes y están en una relación de pacto, deseando las cosas y sirviendo para las cosas y propósitos que Dios quiere que hagan. Leamos de nuevo. Conforme a mi justicia y conforme a mi inocencia, que sea sobre mí. Verso 10 en hebreo, 9 en español. Yigmar na dera rashim. Que llegue a su fin, por favor, la maldad de los impíos, y que el justo sea establecido. Eso es lo que Dios hará en los últimos días. Él se moverá, y como dice aquí, leamos cuidadosamente esta palabra, la palabra yigmar, que significa poner fin. Aquellos que están en su contra llegarán a su fin. ¿Y cuál es su fin? No es simplemente desaparecer y ya. Su fin es la condenación eterna, el castigo eterno. No entiendas esta palabra fin como se acabó y no hay nada más, sino más bien como el final de justicia que les espera. Es un término de súplica esta palabra na, que puede traducirse como por favor. Es una súplica. Leemos aquí, que llegue a su fin la maldad de los impíos, pero que el justo sea establecido. Fíjense ahora en el final del verso 9 en español, que es el 10 en hebreo. U bojen libot u klayot Elohim sadik. Bien, de acuerdo con el judaísmo, cada órgano tiene un propósito físico, una función que cumplir en el cuerpo, en un sentido físico. Pero también, ese mismo órgano tiene una función que cumplir en un sentido espiritual. Un ejemplo de esto es la palabra corazón. El término corazón se refiere a ese órgano que físicamente bombea sangre, pero espiritualmente el judaísmo lo entiende como el asiento de los pensamientos y las inclinaciones. El centro cognitivo no es el cerebro, que es considerado el lugar para las decisiones físicas. Las decisiones espirituales, según la Biblia, las toma el corazón. Noten lo que dice aquí, hablando sobre Dios. U bojen. Esta es la palabra para probar algo. Actuar de una manera que traiga revelación y discernimiento. Leamos aquí. U bojen examina, discierne el corazón. Este es Dios quien discierne el corazón, y los klayot, que significa riñones, los cuales también desde una perspectiva rabínica, y creo que esto es cierto y apoyado bíblicamente, los riñones tienen un aspecto espiritual. Y luego la pregunta es si Elohim Sadik está hablando del Dios justo o si está diciendo examina los corazones y los riñones, oh Dios del justo. Y verás que ese justo está en sintonía con la voluntad y el propósito de Dios, pero la mayoría de las Biblias cristianas lo traducen como el Dios justo. Pasemos al verso 11 o verso 10 en español. Hablando sobre ese Dios,
se usa una palabra. La palabra es magén, que significa escudo. Y aparece en la forma posesiva, en primera persona. Magni. Así que, mi escudo. En cuanto a Dios, Dios es mi escudo. Y no solo es escudo, sino que también es Salvador. Pero noten lo que dice, Salvador de los rectos de corazón. Cuando David está pasando por esto, David está extremadamente cerca del Señor. Algunos comentaristas dicen que este es uno de los puntos más altos espiritualmente de David. Está cerca de Dios, está obedeciendo a Dios, está comprometido con los propósitos de Dios, es sabio espiritualmente. Y es por todo esto que el enemigo se ha vuelto tan apasionadamente contra David. Y por lo que David está bajo ataque. Él está clamando a Dios y afirmando, Dios, tú eres mi escudo y tú eres mi Salvador, porque soy recto de corazón. Verso 12, que es el 11 en español. Dios. Y luego tenemos la misma interrogante. La frase aquí es Shofet Zadik. ¿Es Dios el juez del justo o es Él el juez justo? La gramática apunta en una dirección, pero casi sin excepción las Biblias cristianas toman la otra. Así que hay dos maneras para que determines cómo quieres entender esto. Y espero que lo hagas en oración. Pero dice, Dios, un juez justo, o Dios, juez de los justos. Y Dios, fíjense bien, Ve'el Zoem. Zoem tiene que ver con un derramamiento presente de la ira. Y esta palabra es Zaam para ira. Zoem es ira manifestada. Y noten lo que dice. El Dios de la ira presente, Veikoyom, todos los días. ¿Significa eso que la ira de Dios cae cada día? ¿O significa que la ira de Dios puede caer en cualquier día? Y no estamos hablando solo de esta ira de los últimos días que va a consumir este mundo y producir el establecimiento del reino, sino que hablamos de una ira que implica el desagrado de Dios, su juicio, y que consumirá a aquellos que son sus enemigos. Muchos comentaristas afirman que hay expresiones de eso, efectivamente día tras día. Vemos que Dios está disgustado, y si miramos con su percepción, podemos ver elementos del juicio de Dios, manifestaciones de su ira, y todo esto busca captar la atención de las personas y hacer que comprendan, que entiendan qué es lo que quiere Dios y que Él ciertamente es un Dios que juzga. Leemos en este verso, In lo Yeshuv. Hay un par de formas diferentes de traducir esto, pero creo que la mejor es la siguiente. Ya que no se volverá, es decir, Dios no cambiará. Este juicio no va simplemente a evaporarse y desaparecer. Esto sucederá. Y ya que Él no cambiará, dice que su espada, esta sería la espada de Dios, está afilada, está lista. Y el arco, su arco, está tensado y preparado. Así que está hablando de la seguridad de que el juicio de Dios, su ira, vendrá y no será eliminada. Verso 14 en hebreo, 13 en español. Y para él, este es el enemigo de David, y para él ha preparado vasos de muerte y flechas de fuego que actuarán, que funcionarán. La implicación es que habrá un mover de juicio de parte de Dios para justificar a sus fieles, para librarlos del enemigo. Pasemos ahora al versículo 15 en hebreo,
14 en español. Hinei Yejabel Aven. Porque he aquí, y lo que vemos es que Él va a obrar. Este es Dios que obrará en su contra y traerá destrucción sobre Aven, que significa iniquidad. Y luego dice, el trabajo que se concibe y da a luz falsedad. Lo que Dios está diciendo es esto. Él actuará en juicio. Esta es la misma expresión en el Nuevo Testamento hebreo. En el libro de Apocalipsis, para Dios preparándose para herir, juzgar y traer su ira sobre la tierra. Y nos dice la razón de esto. Porque ha habido la concepción de malas obras, y lo que ha nacido es falsedad. Está en oposición a la verdad. Tiene el propósito de engañar. Y este es el mismo tipo de comportamiento bajo el cual el anticristo operará. Y es el mismo tipo de comportamiento en que estaban actuando aquellos que estaban en contra de David. Verso 16 en hebreo, 15 en español. Una fosa ha sido cavada, y ha sido cavada muy profundamente. Y estos son los injustos, los enemigos de los siervos de Dios. Dice, el enemigo caerá en la fosa que él mismo hizo. Lo maravilloso de esto es que la misma actividad, la obra que se ha concebido, la falsedad que ha dado a luz, toda esta maldad se volverá en contra de aquellos que la han concebido y la han ejecutado. Dios traerá un cambio glorioso en el momento de su juicio. Verso 17 en hebreo, 16 en español. Dice aquí que su trabajo, refiriéndose al malvado, recaerá sobre su cabeza, y sobre la coronilla de su cabeza su violencia descenderá. Y esta es la palabra jamás. Si oyes hoy en día la palabra jamás, pensarás en un grupo terrorista. Y es verdad, pero la palabra jamás en hebreo significa conducta violenta. Pero aquí está la clave. Esto se ha dicho muchas veces, pero quiero enfatizarlo. Me refiero a lo siguiente. Existen dos palabras en hebreo para violencia. Una es jamás y la otra es alimut. Alimut es más común. Se trata de violencia con alguna finalidad o propósito. Por ejemplo, si alguien quiere robar algo y la víctima no quiere entregarle el objeto, el ladrón empieza a golpear a esa persona, o le dispara, o la apuñala, lo que sea. Pero el fin es conseguir ese objeto que desea robar. Si la persona se lo hubiera dado voluntariamente, no habría habido violencia. Ese tipo de violencia es alimut. Pero la palabra jamás es violencia por el simple hecho de causar sufrimiento. El propósito de este tipo de violencia es simplemente ver a la otra persona sufrir, que sienta dolor. Es una expresión satánica de la violencia. Y dice aquí que este tipo de violencia caerá sobre la cabeza del violento. Verso 18 en hebreo, 17 en español. Leemos. David está confiado en que Dios mantendrá su pacto, que Dios lo liberará, que Dios tiene un propósito futuro para la vida de David y que su vida no será cortada en ese momento. Por eso dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia. Esa es una de las razones más grandes para agradecer, alabar, adorar y servir a Dios, porque Él es justo. Y añade, yo cantaré al nombre del Señor Altísimo.
Y en la Biblia, el nombre tiene que ver con el carácter. Cuando entendemos que este es un texto poético, considerando las características de la poesía hebrea, vemos que su carácter se relaciona con su justicia. Así que dice, daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor Altísimo. Es muy significativo que David finalice el Salmo con alabanza y acciones de gracias, porque debemos tener la misma confianza en que nuestro Dios es verdaderamente un Salvador. David estaba atravesando un tiempo difícil, pero aún así tenía una expectativa firme y segura de que la liberación de Dios llegaría y que al final David estaría en una posición para alabar a Dios y darle gracias. Y esto es muy sabio, porque no sabemos si cuando David dijo esto, ya había cambiado algo en su vida. Verán, la dignidad de Dios para recibir gratitud y alabanza no depende solo de lo que Él ha hecho o lo que Él hará, sino de quién Él es. Ciertamente Él es digno de alabanza por todas las cosas, pero Él también es digno de alabanza y acción de gracias, no solo por lo que ha hecho, sino aquí está la clave, por quién es Él. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.